Hola amigo, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, tal como aparece en el título, los voy a invitar hoy a reflexionar, a pensar un poco sobre la angustia, ¿no? La angustia que claramente se puede ver en distintos niveles, que muchas veces se termina siendo crónica, ¿no? Que se traduce como depresión, ¿no? Y bueno, lo voy a invitar a reflexionar un poco desde la filosofía, ¿sí? Desde la filosofía. Si se habla de la psiquiatría o de la psicología, quizás se den otras respuestas, pero esto es filosofía, ¿no? Y un filósofo, Karl Jasper, fue el que puso, digamos, el tercer punto, el tercer principio de la filosofía, ¿sí? Que es la situación límite, ¿sí? Situaciones límites. Nosotros, los seres humanos, todos, eh, cotidianamente tenemos ciertos límites, ciertas limitaciones, ciertas situaciones, ¿sí? Donde eh, digamos, o nos cuestionamos bien a raíz de eso un poco nuestra existencia, o actuamos de tal manera que después nos arrepentimos, ¿sí? En esa cadena, digamos, de cosas límites o situaciones límite que vivimos, el límite mayor nuestro es la muerte, claramente, ¿no? Todos nosotros sabemos, ¿sí? A veces somos conscientes, a veces no. Eso depende obviamente de en qué situación quizá emocional nos encontremos, ¿sí? Pero de que vamos a morir, vamos a morir, ¿sí? Y no lo digo esto en el sentido de que para angustiar justamente, sino para ser realistas, para recordar que las cosas es así. Entonces, dependiendo de la situación, del momento emocional que estamos viviendo, personal y en relación, porque por ahí lo personal tiene mucho que ver con las relaciones que tenemos, ¿no? Relaciones de familia, relaciones de pareja, relaciones con la comunidad, ¿sí? Que puede ser un amigo, que puede ser compañero de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso un poco nos constituye y nos hace ver la vida de cierta manera, ¿no? Puede ser positiva o negativa, ¿no? La angustia, ¿sí? Que como digo, bien, puede tornarse en cierta manera crónica, ¿no? Y ser, ¿cómo es? Devenir en una depresión, ¿no? Se conocen muchos casos de personas depresivas, ¿sí? Eh, pero independientemente de esos casos particulares, todos a lo largo de nuestra vida, yo diría que en el día mismo, en el día a día, pasamos por un momento, digamos, de límite, que nos cuestionamos, que no sabemos para qué lado salir, no cómo resolver una situación cotidiana. Por ejemplo, si hablamos a nivel económico, ¿sí? Todos vivimos dentro de un sistema, ¿sí? Donde cumplimos un rol y tenemos que responder, ¿no? A ver, podemos ser empleados, ¿sí? Empleado de una fábrica, eh, y por más que te sienta mal, aunque te sienta triste, te sienta angustiado, sin sentido, la vida, te tenés que levantar igual a ir a trabajar porque a principio de mes tenés que pagar los servicios, ¿sí? Tendrás que pagar alquiler, si pagas alquiler, tendrás que comprar comida, ¿no? Y esas cosas te obligan, digamos, no son una elección, están ahí, es parte de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, puede darse que bien, que lo que ganes no alcance para todo eso,
Y es una situación límite, ¿sí? que uno vive personalmente, ¿no? Y claramente, si la persona que estoy viendo es un padre de familia, a los hijos no le puede, a la mujer no le puede dar, digamos, lo mejor, por ahí ni lo básico, no solo lo mejor, sino que ni lo básico, y a los hijos mucho menos, y todo eso va tornando, ¿no? Que al final esa situación límite individual se vuelva también social, se vuelva al menos familiar en principio, ¿no? Y entonces se termina, ¿cómo decirlo? Se termina un poco complicando porque se empieza a expandir, ¿no? Se expande, en este caso, vuelvo a decir, estoy tomando como ejemplo una persona, un padre de familia, ¿no? Que vive con su familia, hijos, esposa, pero podría ser cualquier caso, ¿no? Y no puede darle lo básico porque trabaja todos los días, se levanta, quizás sin ánimo, pero va y hace su trabajo y el dinero no le alcanza. Y ni hablemos, ¿no? de que donde trabaja entre en quiebra, que no pueda, que se quede sin trabajo, ¿no? Es una situación límite que vuelvo a decir, es cotidiana. ¿Sí? ¿Y cómo respondemos frente a eso? Es la importancia de los otros, ¿no? Del soporte que tiene que ser la familia, la esposa, los hijos, los amigos, ¿no? Los más cercanos, ¿no? Entonces son hechos inevitables a veces, ¿sí? Pero el tema es cómo nos paramos frente a eso, ¿sí? Hay cosas que no podemos evitar. Si nos quedamos sin trabajo porque la fábrica quebró, es inevitable, digamos, no depende de nosotros, pero sí cómo encaramos después la situación, porque claramente se genera esto con una angustia, o sea, como que tus opciones de vida se restringen muchísimo y no sabes cómo responder frente a eso, ¿sí? Y si además justamente se genera un malestar en la familia, los amigos o pseudos amigos te dejan solo, ¿sí? Claramente te cerrás tanto que ves todo negro, ves todo negativo, ¿no? Y eso puede terminar llevando justamente al suicidio, ¿sí? Decía recién, la muerte es inevitable, digamos, nuestro mayor enemigo en cierta manera, ¿no? Porque todos tenemos en principio el deseo, las ganas de vivir, todos queremos vivir. Aunque hay circunstancias, que es el tema que estamos hablando ahora, la angustia, que muchas veces lleva a ver eso como la única opción, ¿sí? Entonces, creo que es importante el compromiso que tenemos que tener todos con las otras personas, sobre todo con las cercanas, obviamente, porque no podemos abarcar la magnitud de la humanidad, ¿no? Pero a los cercanos, ¿no? Ver esas situaciones que está viviendo y tirar siempre la mejor energía, ¿no? La mejor onda, ¿no? Para no cargarle más peso, ¿sí? Porque muchas veces las personas sufren, decía, esta cuestión económica, pero también puede ser una cuestión sentimental, ¿no? De repente una separación, ¿no? Y eso afecta absolutamente a todos, porque hoy los noviazgos entre los chicos se da desde muy chicos justamente, ¿no? Y quizá entre problemas que ya puede tener familiar o no, se le suma digamos, una ruptura de pareja, de noviazgo, y por ahí voy a decir, bueno, viste, pero no te preocupes por tanto, pero para esa persona ese hecho lo consume y no sabe para qué lado disparar, no sabe para qué lado ir. Entonces la importancia nuevamente de la familia, de la familia y los amigos, de estar atentos a esa situación, para dar alternativas, para mostrar que siempre hay salida. ¿Sí? Estoy hablando en los casos cotidianos que vivimos todos. Vuelvo a decir, el tema de la depresión, que es una cuestión más profunda que quizás necesita de un acompañamiento profesional,
Entonces requiere de un acompañamiento profesional. Pero muchas veces los casos cotidianos, accidentales, ¿sí?, no son a ese extremo y lo podemos evitar si estamos presentes, ¿sí?, si realmente valoramos la vida del otro, ¿sí?, porque en cierta manera somos responsables, ¿sí? ¿Sí? De hecho, muchos conocerán el Principito, ¿no? Que dice, soy responsable, ¿no?, de quien domestico, ¿no? O sea, hablaba en ese momento del zorro, ¿no? Y todo esto viene en ética después, claramente, compromiso ético por el otro. ¿Sí? Fundamentalmente lo trabaja mucho Emmanuel Levinas, y acá en América Latina lo trabaja mucho Enrique Dussel, que hace una ética, ¿sí?, de la alteridad del otro, ¿no? Entonces, la cuestión, ahí viene la filosofía, ¿no? La filosofía tiene que pensar la existencia a partir de hechos cotidianos todos los días y pensar cómo hacer, en cierta manera, a las personas felices, en el mejor de los casos, o al menos ayudarle a vivir con plenitud las cosas o los hechos como se están dando. Hay cosas que podemos evitar, hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que podemos elegir y otra que se nos da, se nos cae ahí, ¿no? Y frente a eso tenemos que resolver. Claramente la muerte no resuelve nada, ¿sí? Es un escape, la muerte es un escape. Si uno resuelve un problema suicidándose, ¿sí?, y lo digo con mucho respeto, a las personas que toman esa decisión, ¿sí?, con mucho respeto a los familiares, amigos, con mucho respeto, no quiero ofender, estoy diciendo que la muerte no resuelve un problema, desaparece la persona, que es un ser único y irrepetible que tenemos entre nosotros, desaparece, pero el problema va a seguir estando, ¿sí? En el caso anterior que decía, el de la familia, si el padre de la familia decide resolver la cuestión económica suicidándose, ¿qué resuelve? Nada. Genera más problemas para los hijos y para la esposa, que quedan sin la compañía del padre y del esposo, ¿no? Una persona, una ruptura de pareja, si se suicida, ¿qué soluciona? Nada. No soluciona nada, ¿sí? Es entendible la situación, pero no se resuelve. El problema no se resuelve. Y así cotidianamente tenemos distintas circunstancias, distintos hechos, eventos que quizás muchas veces nos sacan, como se suele decir, de la casilla, ¿no? Y cometemos equivocaciones, ¿sí?, que no resuelven nada, más bien complican la existencia, ¿no? Entonces era un poco esta la reflexión nada más, el tema de la angustia y qué tiene que decir un poco la filosofía. Ojo, la filosofía, que hay un montón, hay muchos que han tratado el tema de la angustia dentro de la filosofía. Yo en este caso estoy hablando haciendo filosofía desde mi experiencia, de lo que he leído, de lo que he vivido, ¿sí? Y puse solamente dos ejemplos, a dos autores, que Emmanuel Levinas y Enrique Dussel, que trabajan el tema del compromiso ético con el otro, ¿sí? Frente a estas circunstancias, los otros nos necesitan, como también nosotros necesitamos, obviamente, ¿no? Porque todos somos seres finitos y todos caemos en esa angustia, en ese lugar donde no sabemos para qué lado correr, ¿sí? Y por eso es importante el tema del arte, que veremos en el próximo video. Bueno, gente, les mando un fuerte abrazo, espero que a partir de esto reflexionen un poco el hecho de las situaciones límites, ¿sí? Karl Jasper, ¿sí? Situaciones límites que nos llevan a negar la vida, quizás a matarnos. Muchas veces somos vivos muertos, ¿no? Como dice la canción, ¿no?, de Truyen, que a veces el hombre nace y muere sin vivir, ¿no? Eso es la angustia.
ser un muerto en vida. Por eso en el próximo video vamos a ver el tema de la importancia del arte, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo.